Bien, muchas gracias. Gracias a los profesores Gemma Rubí, Franco Toledano y David Martínez Fiol, que me permitan volver a mi universidad, porque yo mi primer título lo conseguí en la Autónoma, no en Historia, pero sí que aquí en la Autónoma. Hacía tiempo que no regresaba y siempre es un placer volver allí donde te formaste. Mi hermana desde pequeña se lee los libros empezando por la última página, pues si se muere y no llega al final. Entonces yo les explicaré el final y así si pasa algo. Básicamente mi tesis, y retoma un poco algunas de las cosas que dijo Enrique Zelaya Cal, es que el ejército español, las características particulares, singulares del ejército español, que intentaron corregirse durante la época republicana, lo que sucede con la guerra civil es que se vuelve otra vez a los viejos vicios y se acentúa con el franquismo. Es decir, los problemas que tenía el ejército español, intervencionismo político, macrocefalia por parte de la cúpula de los mandos, robo sistemático de las provisiones, etc. Todo eso que se intenta corregir durante la República, como explicó en parte el profesor Zelaya Cal, se rompe con la guerra civil y con el franquismo se acentúa. Es decir, es una corrupción interna por parte de ese régimen básicamente militar. Por tanto, eso es un poco lo que intento ilustrar con la exposición. No sé si lo conseguiremos, pero como mínimo si me muero ya saben ustedes qué quería ser. Bien, empecemos. El ejército español al fines del siglo XX se situaba alrededor de los 80.000 efectivos que a raíz de la guerra de Marruecos, de la cual precisamente se han cumplido pues, ahora un siglo, ¿no?, se incrementó hasta los 216.000 efectivos. Estamos hablando de un ejército enorme para el volumen de frente bélico al cual se enfrentaba España en ese momento. El problema era, sobre todo, no tanto los efectivos como los oficiales. Piensen que España tenía 6 veces más oficiales que Francia, para que se hagan una idea de la proporción de la que estamos hablando. Estas cifras todavía son más, más duras si uno tiene presente la precariedad económica de las finanzas públicas españolas, con un Estado básicamente ineficiente. Como saben ustedes, había dos alternativas: un Estado eficiente pero caro, o un Estado barato pero ineficiente, y las élites españolas optaron por el barato. Bien, la mayor parte del presupuesto militar se destinaba a sueldos, y a pesar de ello eran sueldos bastante precarios. Así, el pluriempleo era una cosa muy habitual por parte de los oficiales, y eso también iba en detrimento del nivel de modernización y tecnología que se aplicaba a las tropas españolas. De hecho, en estos años nacen una figura que se llama los caponíferos, no sé si les suena. Los caponíferos eran los mandos destinados a Marruecos que traficaban con los víveres y los pertrechos militares. De hecho, Fontana, en un libro que tiene que salir ahora, que justo he editado, habla de los caponíferos y dice, con esta frase, dice: además, el ejército español contaba con una tropa insuficiente, mal vestida y mal armada. Los propios soldados se vendían la munición y los fusiles más buenos, y los otros no tenían, y los que no tenían mercado, a los mismos indígenas que después los usarían para matarlos. Por su parte, los oficiales eran bien corruptos, y para, aquí yo tengo un tema bolsillo buchaca, para para reducir las enormes deudas de juego acumuladas, inflaban los estadillos de sus soldados inexistentes y se lo vendían, y se turnaban en el frente para estar en sus lugares de destino lo menos posible. Es un poco la dinámica que nos explica. La milicia española además era muy diversa. Teníamos sagas familiares muy consolidadas. Los Vilans del Bosc, uno puede retrotraerse casi al inicio del ejército español. Vocaciones dictadas por la necesidad. Mucha gente ir al ejército era la forma de salir de la precariedad en la cual vivían. Algunos pocos sectores ilustrados, sobre todo vinculados a las armas de artillería e ingeniería. Una recurrente tendencia a intervenir en los asuntos públicos del siglo XIX, y una susceptibilidad, para decirlo suavemente, a flor de piel ante cualquier crítica al estamento militar, fuese a la nación, fuese al sueño colonial, al honor, a cualquier cosa vinculada a la reforma. Paradójicamente, la dictadura de Primo de Rivera lo que provoca es que el estamento político se cargue de razones para llevar a cabo la reforma militar que todo el mundo era consciente que hacía falta realizar. Y con la llegada de la Segunda República, esa reforma se lleva a cabo
a través de una serie de transformaciones que eran imprescindibles y que podemos resumir en lo que se conoció como la Ley Azaña, que en verdad es una serie de decretos mucho más complejos, ¿no? Y que tuvo efectos inmediatos. De los 21.000 oficiales que se calculaba que había en el momento, se pasaron a 12.373, de las tropas quedaron en unas 105.000, más 42.000 efectivos en las posesiones de Marruecos, etc. Aún así, y ahora que tienen en mente qué gasta el gobierno español en defensa, porque saben que en rueda de prensa la portavoz de Donald Trump se ha quejado que España no invierte en defensa, aún así el Ministerio de Guerra recibía en el año 32 un 8,6% del presupuesto público, es decir, unos 387 millones de pesetas de la época. En el 33 incluso subió ese presupuesto y se elevó a 433, es decir, el 9,5%. Donald Trump estaría encantado porque se supera, se dobla casi lo que él pide, que es el 5%. No les voy a hacer el listado, pero sí para sustanciar que realmente sí que se llevó a cabo una reforma, un intento de reforma que iba en la correcta dirección. Algunos datos. 22 de abril del 31, un decreto que fijaba la obligatoriedad de prometer fidelidad a la República. Eso provoca la baja de los monárquicos más recalcitrantes, que se niegan a jurar fidelidad a la República y se dan de baja automáticamente, ya sin tan siquiera escribirse la Ley Azaña. O sea, se van del ejército. 25 de abril del 31, retiros extraordinarios, que quiere decir que quien en un mes se acogiera a ese retiro cobraría el sueldo íntegro. Si no se conseguía el número previsto de bajas, serían bajas hechas directamente por el gobierno sin sueldo. Por tanto, eso incentivó. No hizo falta provocar eso. Se acogieron a la gracia 84 generales, 8.750 jefes oficiales, es decir, el 40% del total, y 1.866 clases de tropa y auxiliares. Además, los que se acogieron a esas medidas, por suerte, para el ejército, fueron precisamente los menos profesionales, los que menos implicados estaban en una profesionalización del ejército, y por tanto la calidad media del ejército español subió bajando el número de oficiales. 25 de mayo se reorganiza el ejército metropolitano de 16 a 8 divisiones, se crea aviación de forma independiente con su propia oficialidad. 16 de junio se disuelve el cuerpo eclesiástico, ya no hay curas militares en el ejército. Además se crean 8 divisiones orgánicas, más las comandancias militares de Baleares y Canarias, se abolían las capitanías generales, el grado de teniente general pasa a desaparecer y por tanto será general de división de grado más alto. 4 de julio se reforma el ejército de África, y hay una gran batería de leyes, decretos, etc. Muchos de ellos quedan en papel, porque no hay dinero para llevarlos a cabo, y la ley hasta ahora no conforma la realidad, es decir, la puede condicionar, pero si no hay dinero para aplicarlo, todo eso no se puede hacer. Bien, con el franquismo lo que sucede es que todas esas reformas se echan atrás. De hecho, la mayor parte de gente que se había acogido a la Ley Azaña retorna al ejército español y retorna con ganas. No con ganas de democracia, sino con ganas más bien de guerra. ¿De acuerdo? Es decir, se vuelve a incrementar la milicia, se retorna a la macrocefalia y continúa una financiación precaria. El capítulo 1, como se dice ahora el capítulo del personal, pues se incrementa nuevamente, persisten las carencias tecnológicas y se prioriza sobre todo la represión, no se prioriza la modernización del ejército. Al terminar la guerra, tenemos de nuevo una cifra elevadísima, tenemos 1 millón de soldados y más de 22.000 oficiales. La mitad del presupuesto del año 39 se destina a los militares. La mitad. Aquí Donald Trump ya estaría muriéndose de placer. Evidentemente, estamos saliendo de la guerra, pero he cogido unas cifras del año 68, cuando la guerra queda lejos y estamos ya más bien celebrando los 25 años de paz, como ustedes saben, y tenemos que el 82% del presupuesto militar se destina a sueldos. A sueldos, el 82%. Es decir, 7.400 millones de pesetas destinados a sueldos de militares en el año 68. Y solo el 6,5% del presupuesto, es decir, 1.400 millones, se dedicaban a inversiones. Era normal, estamos hablando de una tropa de 289.000 soldados y solo de generales había 824 generales. O sea, eso era una auténtica locura. Bien, como ha escrito
Lorenzo Fernández Prieto, el ejército se convierte en la espina dorsal del franquismo, porque evidentemente se ha ganado la guerra, y el ejército se convierte en el ejército de Franco. Es que estaba intentando saltarme cosas, pero me estoy alargando. Bien, lo que sucede es que Franco se encuentra por un lado que tiene que reconvertir el ejército porque los que han sido sus compañeros de armas tienen que aceptar esa nueva jerarquía en la cual ellos habían concedido un liderazgo supuestamente momentáneo a Franco, y ese liderazgo se consolida en una dictadura militar, y por tanto lo que hace es empezar a apartar a todos esos conmilitones, esa palabra tan bonita española, dejándolos de lado o a través de una lluvia de cargos, prebendas, etc. Pero al mismo tiempo, lo que hace también es todo ese nuevo ejército que surge de la guerra civil y que debe una fidelidad absoluta a Franco. Por eso podemos hablar de un ejército de Franco, igual que podemos hablar de una falange de Franco, que es lo que Joan María Tomás, por ejemplo, acaba en su último libro pues, explicarnos bastante bien, ¿no? Estas son palabras de Rafael Latorre, un general franquista, pero antifranquista, una cosa de estas extrañas, ¿no? Que nos dice, en primer lugar, aquellos mandos que podían disputar el liderazgo o bien fueron desactivados a través de una lluvia fina de cargos y prebendas, o bien fueron apartados sin contemplaciones. En segundo lugar, surgió como una fuerza nueva generación de oficiales que lo debían toda la guerra civil, tanto la propia carrera militar como la participación en el botín posterior, y cuya fidelidad resultaba, por tanto, inquebrantable mientras el beneficio fuera seguro. De hecho, entre 1934 y 1945 se pasa de 37 coroneles de artillería y 37 coroneles de artillería a 69, de 247 capitanes a 536, es decir, se multiplican por dos casi todas las cifras de oficialidad surgidos básicamente de la guerra civil. Entonces, tenemos esta convivencia con los militares viejos, que vienen de las promociones, que son compañeros de armas de Franco, con los nuevos. La forma de unificar esto será, el cemento que unificará esto, será básicamente la corrupción. La discrecionalidad y la omnipotencia del poder militar en el bando rebelde facilitaba la impunidad, mientras que la excepcionalidad de la guerra y de la posguerra, así como el discurso triunfante, desde ese maniqueísmo entre vencedores y vencidos hasta el nacional-catolicismo justificador, otorgaba la cobertura necesaria para el expolio, la apropiación y el abuso. Además, el propio franquismo, empezando por el dictador, como nos han demostrado los estudios, algunos de ellos los pongo aquí, ¿no? Dejaba actuar, pues entendía que ello consolidaba el régimen, porque vinculaba los intereses particulares de los generales con los intereses generales del régimen, y por tanto eso consolidaba el propio franquismo. Es decir, también eso se correspondía con una visión patrimonial del Estado que reducía las tentaciones opositoras y que dejaba en deuda con el poder a ese corrupto que había conseguido lo que buscaba, ¿no? Volviendo un poco a esta corrupción, aquí, esto sería un poco cómo funciona la corrupción en ese primer momento, en el momento de la guerra civil y ese primer franquismo, ¿no? Por un lado tenemos la confiscación de bienes, ¿no? Y la distracción de sanciones económicas, apropiarse de recursos, la sobrefacturación, es decir, tenemos diferentes casos documentados sobre cómo desde víveres a pertrechos militares, etcétera, eran sobrecargados. El caso de los sobornos ha sido estudiado por Ángel Viñas, pero por mucha otra gente, y ahora también sabemos que parte de las ayudas recibidas por los americanos también se quedaban. Ayer hablábamos de Ángel Viñas, que está a punto de sacar un libro sobre el tema del petróleo, como el petróleo que los americanos enviaban, parte se era desviado por el sistema franquista, ¿no? Y finalmente, lo que nos hablaba ayer Enrique González de Cal, son esas redes de poder, ¿no? Si no tenías avales, no podías hacer nada, por lo tanto era muy relevante tenerlo y para exponer ellos. Bien, ¿cómo funciona la corrupción en el sistema franquista? Es decir, tenemos un ejército español que venía desde el siglo XIX con una serie de sesgos que se intenta corregir durante la Segunda República y se fracasa, y lo que hace la guerra civil es volver a disparar esto y se acaba montando un sistema que es un poco lo que les resumo aquí y que sería la parte más relevante de mi intervención, si es que todavía tengo tiempo. Bien, primero tenemos la militarización del régimen.
Tanto en los diferentes niveles administrativos como en el entramado público y semipúblico se trasladó también esa militarización a la sociedad civil. Como si se tratase de un lema publicitario, todo el mundo sentó un uniforme cargado de medallas en su consejo de administración. Estos usos se convirtieran en pagos o jubilaciones complementarias para los beneficiarios, en prebendas caleadas desde el poder y también se convirtieron en fusibles preventivos para los operadores públicos que buscaban congraciarse con la dictadura y anticiparse a futuros problemas. Es decir, es la exageración del pluriempleo que tenía el ejército español como problema. Este pluriempleo hacía que muchas veces fuesen los cargos simultáneamente con estas prebendas, ¿no? En ambos casos eran frecuentes los conflictos de intereses. La costumbre, uno podría pensar, ha perdurado en el tiempo, porque después de la moda de poner militares en los consejos de administración, pondrá la moda de poner familiares de Franco en los consejos de administración, y actualmente también hay otras modas de poner gente en los consejos de administración con una misma intención. Les he puesto dos casos, les explico un poco los casos. El primero es el teniente general del aire y jefe de la región aérea del Estrecho, es decir, el que controla el paso entre el Marruecos español y la España peninsular, y este hombre compaginaba sus cargos oficiales con puestos destacados en empresas importantes encargadas del suministro de materiales diversos a aviación y donde disfrutaba de pingües ingresos. Es decir, la persona que tenía que controlar el comercio entre los dos lados del estrecho, resulta que era la persona que además estaba en el consejo de administración de las empresas que sacaban provecho de ese comercio, ¿no? Además, Antonio Lleó Lamarca es el padre de un novelista mallorquín bastante conocido, y siempre hace gracia ver las sagas familiares. El segundo caso que les explico es el libro que antes hacía mención David, que se llama Ganar la guerra, perder la paz, que son estas memorias de un general franquista, antifranquista, que publiqué hace ya 4 o 5 años. Ese general, Rafael Latorre Roca, pasa a la reserva. Él es muy crítico con la corrupción, es muy crítico con todo, pero a pesar de ser muy crítico, cuando pasa a la reserva, va a ver a su amigo, el ministro José María Fernández Madreda, que le dice, bueno, ya que te has jubilado, Franco te ofrece o bien ser vicepresidente del Consejo Superior Ferroviario o bien ser delegado del gobierno en la Confederación Hidrográfica del Duero. Latorre elige la Confederación porque dice que desde el año 29 era un lugar que era habitual que fuesen los militares y tampoco causaba perjuicios a terceros, y estará 10 años al frente de la Confederación Hidrográfica del Duero. Además, suma otras prebendas. A pesar de denunciarlas, él va sumando. Por ejemplo, será miembro de la Junta General del Banco de España hasta su muerte. De hecho, una frase muy divertida es que se va a comer con Joan Sardà de Cheus, que era el director del Servicio de Estudios del Banco de España, y Latorre le pregunta a Sardà de Cheus cómo ve la situación económica en España. Y Sardà de Cheus le dice, si los españoles supiesen cómo estamos, nos tiraban por la ventana. Es una descripción bastante gráfica de lo que vivía. Latorre Roca, a su jubilación de verdad, cuando finalmente deja todos los cargos, se le otorga la Gran Cruz del Mérito Agrícola y la Gran Cruz del Mérito Civil, que incorporan pagos a final de mes. O sea, que estás en contra de la corrupción hasta que te afecta a ti. Bien, la segunda característica del sistema corrupto del franquismo será el mantenimiento o la nueva creación de zonas opacas de contratación y de áreas no sujetas a control. No digo ya a control democrático, no sujetas a control de ningún tipo, Aquí hallamos desde los suministros dirigidos a la milicia, uniformes, armamento, avituallamiento, al aprovechamiento de beneficio propio del mando de la jurisdicción, es decir, utilizar presos, mano de obra esclava, soldados para cualquier cosa. En estos casos, además, se producía un efecto de reproducción, es decir, como el de arriba lo hace, los de abajo lo van haciendo, ¿no? Y eso se va extendiendo. Les pongo 2 casos. El primer caso es el del teniente general Rafael García Baliño, es un personaje importante dentro del franquismo, que conjugaba los grandes elogios en público a Franco con duras críticas en privado. El problema es que esas críticas acaban llegando a Franco, y Franco lo destituye y lo envía a Valladolid, que era la capitanía general menor que había en ese momento en España. Allí, a pesar de la modestia de la destinación, García Baliño acaba acostumbrándose, ¿no? Y nos explica un testimonio de la época, nos dice,
¿cómo es posible que quien empezó la guerra civil de simple comandante de infantería, sin otro capital conocido que su paga, ni de él ni de su mujer, ambos de familias modestas y con 7 u 8 hijos, pueda sostener tales lujos? Es decir, porque de repente el hombre empieza a acumular riquezas y demás. Bien, de todas maneras, a Franco le sale bien enviarlo a Valladolid y dejarlo que se corrompa, lo convierte, ese uso del palo y la zanahoria, lo convierte en un adicto. Y por lo tanto, cuando el general Varela muere, García Baliño se presenta voluntario para ocupar la comisaría de Marruecos y se olvida de cualquier otra crítica que hubiese hecho nunca. Es decir, esta gestión de los compañeros de armas que podían hacer sombra a Franco, Franco sabe hacerla, sabe llevarla muy bien. Y el segundo caso es de un catalán, el también teniente general, en este caso Joaquín Ríos Capapé, que se nos dice, es una cita larga, en Madrid posee un bar, un teniente general que posee un bar en Madrid, al principio de la Gran Vía, en que la ginebra, el whisky, debe ser whisky, y demás bebidas de precio, las introduce desde Tánger a España, personalmente en sus muchos viajes o endosa cajas a los aviadores con dichas bebidas, cafés, habanos, etc., entre otros artículos, para que en vuelo las introduzcan en Madrid de matute, es decir, de contrabando, tanto de aduanas como municipal y los portes pagados por el Estado. Y en ese bar, que frecuenta lo que hemos dado en llamar la buena sociedad madrileña, su mujer, la mujer del teniente general, se dedica a vender o proporcionar vales de gasolina, de donde procedían, del extraperlo, por lo que traslada la denuncia que se... Bueno, no deja de ser un caso bastante curioso porque es un teniente general utilizando coches oficiales para hacer contrabando de tabaco y whisky, y todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo va a comprar a ese y la mujer los vende. O sea, es un despropósito absoluto. Y como dice, por otro lado, de sus tropas se ocupa poco o nada, ya que toda su vida y a diario se desarrolla en Tánger con designios y objetivos que se desconocen, y alardea de trato de favor entre el elemento femenino no santo. Juega grandes cantidades en el círculo hebreo y también al póker con la señora de Orgaz en Tetuán. Tiene consejos de administración y ni siquiera es rumboso con el dinero ajeno. ¿De dónde salen las misas? Él no tuvo, y su mujer retuvo unos miles de duros, pocos por herencia. Como ven, la corrupción, las mujeres, bueno, las cosas se repiten en el tiempo un poco curioso. Y la última cosa sería la persistencia de viejas prácticas de malversación de recursos públicos, desde desviar bienes a utilizar mano de obra de presos y soldados, de nepotismo, de ahí las sagas familiares, lo que explicaba Enrique Celay, en buena medida, el tráfico de influencias, siempre debidamente compensado, y el abuso de poder para exigir contraprestaciones a vencidos, subalternos o terceros en posición de debilidad. Lo explicaba el general Juan Yagüe, también un personaje no menor, en una carta privada decía: pero la clave de todo este tinglado reside en que luego de una sumisión absoluta e incondicional, al menos en público, porque en privado hay de todo, tanto a los gobernantes civiles como a otros que ocupan ciertos cargos, se les concede una autonomía, mejor sería decir independencia, en cuestiones de tipo económico, de lo que no hay precedentes en la historia de España ni en la de ningún otro país. Los gobernadores civiles, con sus 3 o 4 automóviles, paseando él y los suyos por plazas, calles y caminos, el escándalo que esto supone, cosa que nunca ocurrió porque se castigaba. Manejan los millones de pesetas como agua y los emplean en lo que buena o malamente quieren, y es curioso que un gobernador sotoboche pueda imponer arbitrios sobre la harina, el pan, azúcar, aceite, etc. No hay que olvidar que muchos de estos gobernadores son jóvenes, por lo menos inexpertos, y que mediante las famosas e inmorales oposiciones patrióticas al final de la guerra, al fin de hacer incondicionales, entraron a saco en la judicatura, registros, notarías, fiscales, abogacía del Estado, etc. Es decir, el Estado ha tomado el asalto por parte de estos vencedores de la guerra, lo que denuncia Juan Yagüe. Lo que es más terrible, y no he tenido ocasión de ponerlo, es que Juan Yagüe y otra gente acaban diciendo: en la República esto no pasaba. Es decir, encontraremos declaraciones de militares diciendo: ¿quién pillase una ley hazaña nuevamente? Es decir, los sectores más preclaros o más profesionales del ejército español empiezan a ver que se ha producido un retroceso en esa evolución del propio ejército. Y el último caso de malversación, para poner un ejemplo, es la puesta de largo de María del Carmen Asensio. Ustedes sabrán quién es, pero era la hija del entonces ministro del Ejército, Carlos Asensio, que para la puesta de largo de su hija se apropia del Palacio de Buenavista, el actual cuartel general del Ejército, entonces sede del Ministerio, todo a coste del Ministerio, monta una gran fiesta, y dice: a quien se le pagó la fiesta magna con fondos ministeriales, la puesta de largo de la hija,
admitió regalos de capitanes generales, que evidentemente no pagaron los capitanes generales, sino pagaron las capitanías, quienes ordenaron a dichos fines se descontasen sin previo conocimiento ni consentimiento de las pagas de generales, jefes y oficiales, cantidades que aquellos determinaron correspondiendo a los generales de brigada 25 pesetas. Es decir, hicieron una cooptación de dinero obligatoria que se sacaba directamente de las nóminas de sus subordinados. Y eso era una apuesta de largo únicamente. ¿De acuerdo? Es una apuesta de largo maravillosa. Luego tenemos militarización, zonas opacas de contratación y salvaversación, que eso se convierte en la argamasa que hace funcionar el sistema franquista. Es verdad que eso también crea una fidelidad, crea una jerarquía muy marcada, es decir, cuando Franco dicta que su sucesor va a ser el príncipe Juan Carlos en modo de rey, la aceptación es masiva, no hay resistencia. De hecho, cuando a Franco se le cuestiona qué pasará con el movimiento, él dice, tranquilos, está el ejército. El ejército es el último bastión porque está absolutamente corrompido, está absolutamente vinculado al régimen. El problema será que poco a poco eso se va a ir fracturando, ya está la UMD, eso ya nos iríamos fuera de la cronología. Bien, ese es el general La Torre Roca, el personaje este. Espero en septiembre dejar los papeles en el archivo de Salamanca y si alguien los quiere estarán todos allí. Este hombre fue gobernador militar en el 37 de Asturias, gobernador militar de Teruel en el 38, el que vigilaba la frontera, sabía hablar alemán e italiano y es el que recibe la visita cuando vienen aquí a Montserrat los nazis, él los recibe, o sea, es un personaje bastante curioso y un tío ilustrado, antifranquista, pero general franquista. Bien, la vida es complicada. ¿Qué nos queda? Es decir, ¿cuál es un poco la herencia, recogiendo lo que también decía Arnau, ¿no? ¿Qué nos queda de esto? Bien, esta cultura de la impunidad tuvo y tiene consecuencias. Tampoco no quiero ser mecanicista y decir lo que sucede ahora es porque Franco... No, pero sí que tiene consecuencias, ¿no? La primera es el desprestigio del ejército. El ejército era una institución muy desprestigiada entre buena parte de la sociedad española. Se mantenía la pluriocultación, se mantenía la desaparición de fondos. Eso hacía complicado que el ejército tuviese un cierto reconocimiento. Los costes económicos. La corrupción tiene un coste económico para la sociedad. Esos sobrecostes, esas zonas opacas, esas zonas grises, todo eso tiene unos costes económicos. Los costes políticos. Porque recordemos que estos militares asaltan el Estado y dictarán las políticas, por ejemplo, económicas. La autarquía y la gestión, por ejemplo, del INI, que aquí no he hablado, pero solo hablar del INI ya nos llevaría, porque el INI es uno de los lugares en los cuales los militares mandan, eso tiene unos costes políticos, una serie de políticas erróneas que provocarán que España no recupere los índices del 35 hasta el año 53. O sea, no es la guerra, no es... Este septiembre sale un libro de Miguel Ángel del Arco hablando del hambre en España, y la primera parte del libro se dedica a desmontar lo de la pertinaz sequía, o de los costes de la guerra, o sea, demuestra que todo eso es falso. Hay unos errores en las políticas económicas y eso tiene un coste para la población. Después las herencias culturales, el entender lo público como de todos, y como es de todos no es de nadie, y eso es una herencia cultural que por desgracia tenemos. El atraso profesionalizador. El ejército español tendrá que esperar a la ayuda de los sobrantes del amigo americano para empezar su modernización, y eso por tanto estamos hablando ya de los años 60, un ejército muy poco profesionalizador y después además muy poco moderno, las dos cosas, ¿no?, se producen. Es decir, no es el enriquecimiento personal o la disfunción puntual, sino la repercusión en la sociedad española actual en su conjunto, la instauración de ese derecho de pernada sobre el Estado, lo que tiene unas consecuencias para el futuro del país que son un poco, salvando las excepciones que podemos decir, un poco lo que entiendo que quería analizar este congreso. Muchas gracias.